Descubrí a mi esposa siéndome infiel, y ella me gritó, al menos él me hace sentir viva. Yo, con toda calma. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. Yo no debía volver a casa, hasta la tarde del día siguiente. Un cliente canceló una reunión en el último minuto, así que tomé el primer vuelo disponible. Y pensé en sorprender a Janice. Hacía tiempo que no pasábamos una noche tranquila juntos, y creí que llegar temprano a casa nos haría bien a los dos. El trayecto desde el aeropuerto fue muy tranquilo. Por costumbre, revisé la aplicación de la cerradura inteligente. La puerta principal se había abierto 2 veces, cerca de la medianoche, mientras yo estaba fuera. Janice nunca se quedaba despierta hasta tan tarde, ella era del tipo de persona que se quedaba dormida viendo películas. Esos registros me incomodaron un poco, pero reprimí el sentimiento. No tenía sentido sacar conclusiones precipitadas. Cuando entré, la casa tenía un olor muy fuerte. Como si ella hubiera rociado media botella de ambientador en un solo lugar. Todo se veía limpio, pero de una manera apresurada y forzada, una manta tirada sobre el sofá. Velas apagadas pero sin recortar, zapatos aventados a un lado. Detalles que solo alguien, casado durante años, notaría. Caminé por el pasillo. La voz de Janice flotaba desde el dormitorio, suave, jadeante, emocionada. Era un tono que no había escuchado, dirigido hacia mí, en mucho tiempo. Basta, susurró ella, seguido de una pequeña risa. Si vieras la cama ahora mismo, perderías la cabeza. Me detuve, ante la puerta entreabierta. Sentí una opresión en el pecho, pero mi mente se mantuvo clara. Empujé la puerta para abrirla, muy lentamente. Janice se enderezó de un salto, casi dejando caer su teléfono. Arthur, ¿por qué estás aquí? No se suponía que estuvieras aquí. Tomé un vuelo temprano, dije. ¿Con quién estás hablando? Con nadie. Es solo un vídeo. Ruido de fondo. Su cabello estaba despeinado. Las sábanas estaban amontonadas. Ella seguía aferrándose al teléfono, como si contuviera un boleto de lotería ganador. ¿Por qué huele como a fábrica de productos químicos aquí adentro? Pregunté. Ella se encogió de hombros, demasiado rápido. Estuve limpiando. Eso es todo. Di un paso hacia adentro, con calma y de forma deliberada. ¿Por qué se abrió la puerta, pasada la medianoche? Ella se quedó paralizada. ¿De qué estás hablando? De la cerradura inteligente, dije. La revisé. Su rostro cambió. No era exactamente culpa, sino el miedo de verse acorralada. Art, dijo, con la voz temblorosa, estás pensando demasiado las cosas. Siempre haces esto. Qué curioso, respondí. No recuerdo haber hecho esto nunca. Por primera vez en años, ella no quiso mirarme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber, incluso antes de ver el teléfono. Las manos de Janice temblaban, mientras dejaba su dispositivo en la mesita de noche. Intentó actuar con naturalidad, pero no dejaba de lanzarle miradas furtivas. Como si la pantalla pudiera explotar. Se movía por la habitación sin ningún propósito, fingiendo acomodar almohadas. Que no necesitaban ser acomodadas. Voy a buscar mi cargador, murmuró, pasando a mi lado, hacia la cómoda. Ese arrastre nervioso de los pies, eso era algo nuevo. Janice nunca se movía, como alguien que oculta un secreto. Mientras rebuscaba en un cajón, su teléfono vibró una vez, y luego otra. La pantalla se iluminó, el tiempo justo para que yo pudiera captar un nombre, que nunca había visto. Derek. No dije una sola palabra, simplemente, tomé el teléfono. Janice se dio la vuelta al instante. Arthur, no lo hagas. Eso es privado. Se supone que, en nuestro matrimonio, nada debe ser privado entre nosotros dos, dije. Mi voz se mantuvo estable, lo cual la asustó más,
que si le hubiera gritado. Abrí el chat. La verdad no llegó poco a poco, atravesó de golpe todo lo que yo creía saber. Había fotos, mensajes, planes, direcciones de hoteles. Oraciones que no dejaban lugar a ninguna interpretación. Había líneas sobre cuánto lo extrañaba, sobre cómo se sentía viva cuando estaba con él. Y sobre cómo contaba los días, hasta que yo volviera a viajar. 5 meses. Esa era la longitud de la conversación, antes de que yo dejara de desplazar la pantalla. Janice se abalanzó, para quitarme el teléfono. Por favor, para. Por favor, Arthur. No es lo que parece. Parece que te has estado viendo con él, cada vez que yo salía de la ciudad, dije. Manteniendo el teléfono, fuera de su alcance. Se apretó las palmas de las manos, contra la frente. Simplemente pasó. Yo estaba estresada. El trabajo era duro. Estábamos desconectados. Me sentía invisible. No levanté la voz. ¿Cuántas veces? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Unos pocos meses, susurró. 5, la corregí. Ella empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino ruidosas y desordenadas. No quería perderte. Solo necesitaba algo diferente. Asentí, no porque estuviera de acuerdo con ella, sino porque, en mi mente. La conversación había terminado. Caminé hacia el closet, saqué su maleta grande, y la puse sobre la cama. Janice se quedó sin aliento. ¿Qué estás haciendo? Empacando tus cosas, Janice. No, podemos hablar. Podemos arreglar esto. Metí sus suéteres doblados dentro de la maleta, uno por uno. Querías emoción, dije. Así que, ve a vivir en ella. Su respiración se entrecortó. ¿En serio vas a terminar con todo, por un solo error? No fue uno solo. Fue cada mensaje y cada plan. Fue cada noche, en la que te aseguraste de que yo no descubriera la verdad. Se quedó paralizada, con la boca abierta, y las lágrimas corriendo por su rostro. Yo no sentía rabia, sentía claridad. Era una especie de quietud, que no había sentido en años. Janice se quedó en el marco de la puerta, mientras yo empacaba. Temblando como si no pudiera decidir, entre gritar o colapsar. Se secaba la cara continuamente, con el dorso de la mano, esparciendo sus lágrimas. Por todas partes. Arthur, detente. Por favor, dijo ella. No tengo a dónde ir. ¿Tienes a alguien?, respondí. Llámalo. Abrió mucho los ojos. No, absolutamente no. Seguí metiendo su ropa en la maleta, de forma constante, metódica, y sin apuros. Entonces, lo llamaré yo. Arthur, no te atrevas, espetó ella, con la voz quebrada. Él no es alguien con quien me pueda quedar. La cosa no era así. Tomé el teléfono de ella, de la mesita de noche. Ella se abalanzó para agarrarlo, pero yo di un paso atrás. Muévete, dije en voz baja. Se quedó helada. Desplacé la pantalla por el chat hasta encontrar su contacto, Derek. Sin apellido, solo una pequeña foto de él, sonriendo con arrogancia. Presioné el botón de llamar. Janice susurró, por favor, no lo hagas. El tono de llamada pareció largo, pero solo duró unos segundos. Luego, él respondió. Hola, dijo Derek, en tono casual. ¿Estás bien? Habla Arthur, dije yo. Hubo un silencio total, al otro lado de la línea. Continué. El esposo de Janice. Hubo otro instante de silencio, y luego un tembloroso, oh. Te llamo, porque ella necesita un lugar donde quedarse esta noche, dije, haciendo que cada palabra sonara plana y tranquila. Ya que parece que ambos disfrutan de su mutua compañía, cuando yo no estoy en casa. Janice me agarró del brazo.
Por favor, cuelga. Me solté de ella con suavidad. Derek soltó un fuerte suspiro. Mira, amigo. Yo no sabía que te enterarías de esta manera. Eso no responde a la pregunta, dije. ¿Se va a quedar contigo, o no? No, dijo él, al instante. No puedo hacer eso. No era nada serio. Solo estábamos pasando el rato. No voy a dejar que me arrastren a nada de esto. El rostro de Janice se descompuso. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿No la vas a ayudar? Pregunté. No, lo siento, murmuró. Yo no me apunté para todo esto. Dile que espero que esté bien. Luego, colgó el teléfono. Janice se quedó completamente quieta, mirando al suelo, como si éste la hubiera traicionado. Finalmente, susurró, está mintiendo. Tiene miedo. Si yo hablo con él. ¿Para qué? Pregunté. Ya dejó muy en claro lo que significabas para él. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero, en esta ocasión, el pánico se transformó en rabia. Dio un paso hacia mí, temblando. Estás tan tranquilo, escupió. Siempre estás tan tranquilo. Nunca muestras nada. ¿Sabes lo muerto que se siente eso? Al menos, él me hacía sentir viva. Ahí estaba. Esa fue la frase que acabó con la última gota de duda en mi interior. Cerré la cremallera de su maleta. Entonces, ve a vivir en ese sentimiento. Se tapó la boca, como si no pudiera creer lo que yo acababa de decir. Arthur, por favor. Por favor, no hagas esto. Yo puedo arreglarlo. Ya lo arreglaste, dije. Solo que, no de la manera que querías. Tomé su maleta, la llevé hasta la puerta de entrada, y la dejé afuera. Ella me siguió, llorando y suplicando, pero la decisión ya estaba tomada. Su teléfono volvió a vibrar. Lo revisó. No era Derek devolviendo la llamada. Ni ahora, ni nunca. Cerré la puerta con llave detrás de ella, y caminé hacia el pasillo. Janice golpeaba la puerta. ¿Te arrepentirás de esto? Arthur, abre la puerta. La casa se sentía diferente, una vez que ella se fue. Ni mejor, ni peor, simplemente honesta. Por primera vez en mucho tiempo, yo sabía exactamente lo que había al otro lado de la puerta. Y lo que no. Volví a la cocina, y comí en absoluto silencio. Sin ruegos, sin excusas, sin caos. Solo un silencio, que se sentía extrañamente limpio. A la mañana siguiente, revisé el porche. La maleta de Janice ya no estaba. Algún conductor de aplicación de viajes debió haberla recogido. Después de que ella finalmente dejó de gritar. Por un momento, me pregunté dónde habría dormido. Ese pensamiento no cambiaba nada, pero pasó por mi mente. Para el mediodía, comenzaron las llamadas. Primero, fue Rachel, su amiga más cercana. Arthur, ¿qué te pasa? Espetó, en el momento en que contesté. Janice está destrozada. Dijo que la echaste a la calle, como si fuera basura. Me fue infiel durante 5 meses, dije con calma. Las acciones tienen consecuencias. Rachel se burló. Tomó una decisión estúpida. Colgué. Simple y eficiente. El siguiente fue su hermano, Isaac. Trató de sonar calmado, pero su ira se filtraba en cada palabra. ¿Qué le hiciste? Exigió saber. Está quedándose en la casa de una amiga, llorando a mares. Ella eligió lo que eligió, dije. Yo estoy eligiendo no seguir casado con esa decisión. Eso es muy frío. Es la realidad. Colgué el teléfono. Después de eso, Janice dejó mensajes de voz. En algunos lloraba, en otros sonaba enojada, y en otros, susurraba disculpas. Como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. No le respondí.
Esa misma tarde, programé una reunión con una abogada de divorcios, llamada Patricia. Cuando entré a su oficina al día siguiente, ella no perdió el tiempo. «Cuéntame qué pasó», me dijo. Le entregué los registros de la cerradura inteligente, y un breve resumen por escrito. De todo lo que había visto. Ella asentía mientras leía. «Manejaste las cosas, de manera mucho más limpia, que la mayoría de las personas que conozco. Esto nos ayudará». «Quiero que el divorcio se haga rápido», dije. «Sin alargar las cosas». «Presentaré la demanda de inmediato», respondió ella. «Pero, prepárate para encontrar resistencia. Es posible que ella intente alegar angustia emocional o necesidad económica». Asentí. «Estoy listo para cualquier cosa que intente». Esa noche, alrededor de las 10, hubo un suave golpe en mi puerta. «Arthur», susurró Janice. «Por favor, ¿podemos simplemente hablar?» Me quedé detrás de la puerta, y hablé con tono uniforme. «Cualquier cosa que tengas que decir, ahora tiene que pasar por Patricia». «Por favor», susurró de nuevo. «Solo déjame explicarte». «Ya no queda nada que explicar». Ella sorbió por la nariz. Luego, su voz se agudizó. «La gente pensará que no tienes corazón». «La gente siempre piensa algo», dije. «Pero la verdad sigue siendo la misma». Se quedó allí parada, en silencio, durante un largo momento, y luego se fue. No abrí la puerta, ni una sola vez. La paz dentro de la casa se mantenía firme. Y yo tenía la intención de que siguiera siendo así. Pasó una semana, antes de que volviera a ocurrir algo importante. Todo se sentía estable y predecible. Cada mañana, me despertaba, sin tener que prepararme para una nueva tormenta. Entonces, una mañana, recibí una alerta en mi correo electrónico. Janice había solicitado una manutención temporal y afirmaba que yo era controlador y emocionalmente dañino. Leí las palabras 2 veces. No porque me dolieran, sino por lo rápido que ella había pasado del «lo siento». Ale arruinó mi vida. Le reenvié el documento a Patricia. Ella me llamó 5 minutos después. «No te asustes», dijo. «Es una táctica habitual. Vamos a responder, con pruebas». «No estoy preocupado», respondí. «Solo decepcionado». Ella se rió entre dientes. «Esa calma tuya te ayudará más que nada». Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, escuché golpes en la puerta principal. Eran fuertes, frenéticos, desquiciados. «Arthur, sé que estás despierto. Déjame entrar». Era Janice. Su voz resonaba por toda la calle. Me quedé atrás, y le hablé a través de la puerta. «Vete a casa, Janice». «Esta también es mi casa», gritó. «No», le dije. «Ya no lo es». Ella gritó algo ininteligible, y siguió golpeando la puerta, con la palma de la mano. Llamé a la policía, manteniendo un tono de voz bajo y constante. Llegaron rápidamente. 2 oficiales se acercaron a ella, mientras que uno vino a hablar conmigo a la puerta. «Ella dice que vive aquí», me dijo el oficial. Le entregué las escrituras, a través de la rendija. Ella se mudó. «Está tratando de entrar a la fuerza, porque me niego a aceptarla de vuelta». Un oficial le preguntó directamente si yo alguna vez la había lastimado. Ella dijo que no. Él le preguntó si yo le estaba reteniendo sus pertenencias. De nuevo, dijo que no. Le dijeron que se fuera, o se enfrentaría a una advertencia. Por allanamiento de morada. «No tengo a dónde ir», lloró ella. «Ese no es problema legal de él», dijo el oficial. «Tiene que abandonar la propiedad». Ella se fue por el camino de entrada, sollozando, y gritando que yo estaba destruyendo su vida. Cerré la puerta, y le eché la llave. A la mañana siguiente, salí para ir a trabajar, y me quedé helado.
Mi auto estaba destruido. Todo el lateral estaba rayado profundamente, y el capó tenía una palabra grabada a lo ancho. MNTIRA. Me quedé mirándolo durante un minuto entero, antes de revisar mi teléfono. Danny, mi vecino, me había enviado un mensaje una hora antes. Arthur, mi cámara captó a alguien haciéndole daño a tu auto. Es Janice. ¿Quieres el vídeo? Le respondí, envíalo. Cuando vi la grabación, con Janice tropezando, llorando, y arrastrando sus llaves por la pintura, sentí una extraña mezcla de tristeza y confirmación. No era ira, solo la verdad. Presenté otra denuncia policial, y le envié todo a Patricia. Me devolvió la llamada, casi de inmediato. Esto nos favorece, dijo ella. Demuestra un patrón. Los jueces odian este tipo de comportamiento. No estoy tratando de ganar, dije. Solo quiero que se acabe, y esto acelerará el proceso. Esa noche, Janice dejó un último mensaje de voz. Su voz estaba ronca. Ya no sé quién soy, Arthur. Me rompiste. Lo guardé. No para usarlo en su contra, sino para recordarme a mí mismo, más tarde, un hecho muy simple. Yo no la rompí. Ella lo había roto todo, mucho antes de que yo cambiara las cerraduras. Para cuando llegó el día del juicio, Janice se veía como si no hubiera dormido, en semanas. Entró vistiendo una blusa arrugada, y con una sonrisa forzada, de esas que la gente usa cuando espera que los extraños sientan pena por ellos. Evitó mirarme mientras se sentaba con su abogado, susurrando palabras rápidas y desesperadas. Patricia se inclinó hacia mí. Mantén la calma. El juez te va a leer, en cuestión de segundos. Estoy bien, dije, y lo decía en serio. La audiencia comenzó. El abogado de Janice se levantó primero, pintando el cuadro de una esposa solitaria, abandonada por un esposo obsesionado con su carrera. Habló sobre distancia emocional, sobre negligencia, y sobre años de sentirse invisible. No lo interrumpí. No tuve ninguna reacción. Cuando él terminó, Patricia se puso de pie. No levantó la voz, no dramatizó absolutamente nada. Presentó los hechos, en un orden claro y sencillo: 5 meses de mensajes, fotos. Registros de la puerta mostrando entradas a altas horas de la noche, mensajes de voz. El informe policial, el vídeo de Danny del auto rayado. Y los intentos de Janice por entrar a la casa. Cada prueba golpeaba la sala con más fuerza que la anterior. Janice se hundía cada vez más en su silla, cubriéndose la boca con las manos. El juez escuchaba, sin mostrar emoción. Cuando el abogado de Janice intentó objetar, el juez levantó una mano. Siéntese. Ya he escuchado suficiente sobre la versión de su clienta. Janice finalmente se quebró. Su señoría, solo fui infiel, porque me sentía muerta por dentro. Necesitaba algo, a alguien que me hiciera sentir viva de nuevo. Arthur nunca. El juez la interrumpió. Señora, sus sentimientos no excusan sus acciones. Usted violó este matrimonio, en repetidas ocasiones. Janice lo intentó de nuevo. Pero él ni siquiera intentó arreglarlo. El juez se volvió hacia mí. Señor Arthur, ¿tiene usted algo que decir? Solo una cosa, respondí. No me alejé porque ella fuera infiel. Me alejé, porque ella eligió serlo, una y otra vez. Eso fue todo. Sin discursos, sin emociones. El juez asintió, y dictó su decisión. Yo me quedé con la casa. Me quedé con los ahorros, que no compartíamos. Ella recibió un pequeño pago único, nada de manutención mensual. Ni derecho sobre mis ganancias futuras. El incidente de vandalismo quedó registrado como un comportamiento preocupante. El rostro de Janice se derrumbó entre sus manos. Lloró fuertemente, temblando, e incapaz de respirar entre sollozos. Afuera de la sala del tribunal, se me acercó.
Su voz era un susurro rasposo. Estás dejando que me desmorone, susurró. ¿Realmente, estás haciendo esto? Tú te lo hiciste a ti misma, dije, con calma. Ella me miró, como si no reconociera al hombre que estaba de pie frente a ella. Pensé que, con el tiempo, me perdonarías, dijo. Siempre lo perdonas todo. Ese fue tu error, dije. Confiaste en la antigua versión de mí. Se secó la cara con la manga. No me queda nada, Arthur. Aún te tienes a ti misma, respondí. Solo, empieza por ahí. Sus ojos se quedaron en blanco por un momento, como si finalmente entendiera que la última puerta se había cerrado. Se dio la vuelta, y se fue sin decir una palabra más. Y por primera vez desde el día que la descubrí, sentí algo muy parecido al alivio. Después del divorcio, todo se acomodó más rápido de lo que esperaba, no emocionalmente, sino en la práctica. El papeleo se resolvió, los pagos se procesaron, y la casa volvió a sentirse estable. La rutina regresó, como si solo hubiera estado esperando, a tener su propio espacio. Pero, en cuanto a Janice, su caída no se detuvo en la sala del tribunal. Escuché detalles sobre su situación, a través de los canales habituales, que realmente no puedes bloquear, en un círculo social pequeño. Rachel dejó de defenderla, cuando salió a la luz toda la historia. Isaac se disculpó semanas después, diciéndome en voz baja. Nos mintió a todos. No debía haberte atacado de esa manera. Ella se mudó a un apartamento diminuto, al otro lado de la ciudad. Con alguien que encontró por internet, dividiendo el alquiler. Porque no podía pagar el lugar por su cuenta. Janice seguía publicando mensajes vagos, sobre empezar de nuevo y sanar del abandono. Pero todos los que sabían la verdad, dejaron de creerle. Con el tiempo, borró la mitad de sus cuentas. No intenté saber de ella directamente, simplemente, dejé que se desvaneciera de mi mundo. Mientras tanto, mis días se volvieron simples, de una forma que no había sentido en años. Me levantaba temprano, el trabajo era constante, no había tensión cuando mi teléfono vibraba. No había fingimientos, y no había dudas. Cambié el auto dañado, y compré uno nuevo, silencioso, y limpio. Era una decisión pequeña, pero se sentía, como si estuviera recuperando algo. Tener citas, no estaba en mi lista. No por ahora, y tal vez, no por un buen tiempo. No lo estaba evitando, simplemente, no tenía prisa por lanzarme a nada que requiriera una confianza, que aún no había reconstruido. Una noche, unos 3 meses después del divorcio, volé de regreso a casa tras un viaje corto de trabajo, el mismo tipo de vuelo que había desencadenado todo esto. Llegada nocturna, aeropuerto tranquilo, un trayecto en auto ya familiar. Cuando me acerqué a la entrada, quité la llave, y di un paso hacia adentro. La casa me recibió con silencio. No era frío, ni vacío. Era solo mío. Dejé mi bolso junto al sofá, y me quedé de pie, en el centro de la habitación, por un momento. Sin miedos, sin conjeturas, sin fingir. Solo paz. Calenté las sobras de la comida, me senté solo a la mesa, y me di cuenta de algo muy simple. Janice había gritado que Derek la hacía sentir viva, pero ella olvidó que la verdadera vida no proviene del caos. Proviene de las elecciones, de la claridad, y de la honestidad. Y yo no necesitaba que nadie más me enseñara eso. Por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentía vivo, solo que, de una manera más estable. De una manera, que no me costaba mi dignidad. Apagué la luz, y caminé por el pasillo. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, me detuve. No porque tuviera miedo de lo que encontraría, sino porque, simplemente, apreciaba el silencio que había detrás de ella. La abrí. Todo seguía limpio, y honesto. Di un paso adentro, cerré la puerta, y pensé, no perdí nada, que realmente fuera mío para conservar. Y me fui a dormir, en una vida que, finalmente,
se sentía solo mía. Gracias por ver este vídeo.